Estamos, chicos. ¿Le parece quién había quedado en el aire? Vito. Que quedamos ahí. Me habían elegido a mí. ¡Ah, qué lindo! ¿Querés orar, Vito? Sí, ¿por qué Dale, no? vamos. Bueno, Señor, te agradecemos por este nuevo encuentro. Gracias por todo este tiempo que hemos compartido a través de este medio nuevo para cada uno de nosotros y poder haber compartido tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están en distintas partes del mundo, porque hasta esa maravilla se puede hacer posible gracias a tu amparo, a tu mirada. Gracias por acercarnos, gracias por ayudarnos e iluminarnos a interpretar tu palabra a través de las escrituras, por acercarnos de esa manera. También por hacer un poco más dóciles nuestros espíritus con cada encuentro, con cada sábado, por hacernos entender e interpretar la bondad y tu amor, Señor, de allí donde cada uno de nosotros estemos. Gracias por este espacio que nos das para pedir por las intenciones, por la gente que queremos, por aquellos que suponemos que sufren mucho, por aquellos que sabemos que sufren, que tienen problemas de salud. Y si bien interpretamos que la decisión está en tus manos y que será lo que deba ser, lo que decidas, te pedimos por favor que al menos en el tema del sufrimiento y de la comprensión de todos estos seres por los que nosotros pedimos, que sea leve, que no sufran, que abran y puedan abrir sus espíritus y sus corazones, y que estas experiencias no sean para que hundan sus espíritus o se pierdan, sino para que puedan encaminarse y para que puedan interpretarte más y más cada día. Gracias por este grupo, por este año y medio, por cada uno de los que participamos, por cada uno y una de los que se conectan a través de las redes, esta cosa también tecnológica que habilita que cada uno pueda recibir esta bendición, este permiso para que podamos pedir, para que se prolongue hasta el próximo sábado si nos olvidamos de algo de alguien, que nos puedas y nos permitas seguir pidiendo como lo estamos haciendo en este momento sagrado. Para mí, personalmente, el momento de esta oración, tanto de apertura como de cierre, son maravillosos, porque me conectan con mis hermanas y mis hermanos, pero fundamentalmente a todos con vos. Así que gracias, Señor. Te pido protección, te pido amparo, te pido iluminación, claridad en cada una de nuestras mentes para apartar lo que no nos conviene y para acercarnos cada vez más a vos. Bueno, que esta sea otra jornada de esas, donde nos podamos acercar a vos. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Muchas gracias, Vito. Wow, qué linda Exactamente. Muchas gracias. Mirá qué parte especial que tenemos para el 13º sábado, ¿no? Gracias, Vito. Ahí se está uniendo con nosotros Enrico también. Hola, amigos. Hablando de distintas partes del mundo. Es más, Enrico tenía tantas ganas de estar con nosotros que se conectó 2 veces. Así que está con el celular y con la computadora, no sé, claro. Yo tengo el computador, no entraba, estaba intentando con el celular, pero cerró. Ahora ya te tenemos 2 veces. Por ahí tendrás que cerrar el del celular porque está abierto, te aviso. Por las dudas. Bienvenido, Enrico. Bienvenido. Ya somos parte de la familia. Bienvenidos a todos. Chicos, tenemos 10 minutos para empezar con el repaso general. 10 minutos para compartir las experiencias que tuvieron, ya sea de esta semana que estudiamos, como del trimestre. Si quieren hacer algún comentario acerca del trimestre que estamos terminando hoy, también lo pueden hacer. Vamos. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué tal la...? Por lo menos... No me acuerdo lo que vi de like siquiera ahorita. Yo voy a estar calladita. Escuchen que digan otros. Dale. Vamos. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Wow, y en la escuela sabática ya sale el nuevo trimestre. No tengo cómo ver la polla. ¿No tenés cómo ver qué? Cómo ver la polla, el estudio anterior, porque ya sale el nuevo trimestre.
Ah, mira, sí, ¿Qué pero tal? hay una manera de... Y de hecho, el trimestre que viene es acerca del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, ajá. Así Sí, aquí que, están las nuevas lecciones ya. ujú, así ¿Qué? que preparemos, ¿no? Un libro Yo te, súper interesante Acá está el folleto. yo te paso el PDF, Saidi. No, tranquilo, Ahora lo veo también conociendo, no se preocupe. seguramente lo vamos a subir. Completo. Acá tengo el folleto, no sé si lo alcanzan a Ahí ver. está, mirá. Sí, ahí vemos Ajá, ajá. la verdad. Es hermoso. Me de encanta el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Bueno, vamos, chicos. Tuvimos este 10 minutos. año, Sí. por ejemplo, a mí, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho Isaías también. Ajá. Del Hermosas trimestre. lecciones tuvimos. ¿Cómo? Del trimestre. Acerca del descanso. De este trimestre estamos comentando. O de la semana. De la elección de la semana. ¿Qué les pareció? Sí, Elida, dale. No, me encantó porque son tantas lecciones que nos dejaron y ojalá que podamos seguirlas y cumplir la voluntad de Dios. Ok, bueno. Gracias, Elida. ¿Quién más? Denis, Saidi, en ese orden. Ya voy. Está silenciado el... Denis, sí. ¿Quién? ¿Lo tengo yo? Bueno, Sí. yo en esta versión, quiero leer la versión del pueblo, la Biblia de nuestro pueblo. El versículo de memoria que aparece en 1 Corintios 2:9, dice, pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Y acá también leo el versículo 10. A nosotros nos ha revelado Dios por medio del Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu, con mayúscula, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Entonces esto me llamó la atención, digamos, de que gracias a la obra del Espíritu Santo, a nosotros lo que a otros no les ha revelado el entendimiento acerca del amor de Dios expresado en la cruz, ¿no? En la muerte de Jesús en la cruz, ese amor magnífico o magnánimo manifestado al derramar su sangre, al entregar su vida por nosotros. Bueno, ¿quién, si no por obra y gracia del Espíritu Santo, puede entender eso, al menos, ¿no? Pero gracias a que el Espíritu Santo, dice, también entiende las profundidades de Dios, ¿no es cierto? Entonces, realmente nosotros no podemos estar, digamos, ni con nada preocupados, o sea, tan mal como aquel que no tiene la seguridad de que el descanso, aún en medio del sufrimiento, podemos nosotros, por el amor de Dios, por el amor a sus promesas y la seguridad de que Él nos está acompañando, tener que esa, digamos, esperanza es firme y fiel en cuanto al cumplimiento de las promesas de nuestro Dios, ¿no? Gracias a que todo eso es justamente por obra y gracia de su Santo Espíritu. Eso quería nomás decir ahora, como para tener realmente calma y tranquilidad en medio del sufrimiento que nos toca pasar muchas veces. Y quizá el que se avecina, ¿no? Muchas gracias, Denis. Sí. Muchas gracias por tu comentario, por la introducción. Saidi. Okay, y, ya me acordé. y saludamos a Ana, a Isabel y a Miguel, que se unieron recién también. Bienvenido. Saidi. Bueno, ¿Viste que ya somos mucho más? ¿Perdón? No, dice, ¿viste que ya somos más? Me dice Elida. Sí.
Del resumen que presentó Like, me gustó mucho el enfoque de las tortuguitas, que no sé por qué dicen tortuguitas bobas, porque son brillantes. Una cosa que impresiona mucho es ver cómo Dios, en su faceta creadora, es tan perfecto el GPS magnético que les pone a las tortuguitas. Conocer un poco más de cómo funcionan, ¿no? Saber que la mamá pone los huevos y que no regresa más nunca, y sin embargo las tortuguitas van a salir del cascarón, a esperar a la noche para saber que tienen que ir al mar, todo lo que están pasando, que regresen después de 6 o 12 años, pero regresan al mismo lugar de donde salieron. Y la analogía que hacía, la lección que nosotros también tenemos que volver al lugar de donde salimos, al origen que es Dios. Y a pesar de todos los peligros que pasamos, de todas las tentaciones, los problemas que hay, saber que nuestro descanso está en cuando Jesús vuelva y cuando todo sea renovado, cuando volvamos a estar ante la presencia de Dios en perfección, como fue al principio. Qué lindo, gracias, gracias. Y a veces las vueltas que tenemos que dar, ¿no? Para poder llegar de nuevo. Así es. 12.000 kilómetros de tortugas nosotros desde lo personal y también en la humanidad, ¿no? Todas las vueltas que tenemos que dar para volver al lugar de donde salimos. Exacto, gracias, Saidi. María Justa. Bueno, con el asunto de las tortuguitas, la verdad que también me quedé muy impresionada, porque yo dije cómo es la mano de Dios puesta en los animales, así como también en Jonás, que como el pececito, ¿no es cierto?, obedeció. Y bueno, a mí me impactó mucho también el versículo de memoria, que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 1 Corintios 2:9. Y yo cuando me pongo a pensar, ¿no es cierto?, que nuestra mente pensante y sintiente no va a alcanzar nunca a la meta de pensar, ¿no es cierto?, que dice que no ha subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso me impactó muchísimo, porque yo dije en la tierra nueva, vamos a tener diferentes deseos en nuestro corazón, ¿no es cierto? De distinta vida, diríamos, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Me voy a la pieza y sigo con mi palabra. Dale, te desactivo el audio un ratito. ¿Quién más quería comentar? Yo. Isabel. Sí, yo. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a todos los que se acordaron del cumpleaños. Feliz. Gracias, Aid. Quería comentar acerca del descanso supremo, ¿no? Lo que estudié, analicé, yo digo, bueno, ¿y cómo tener descanso ahora en medio de todas las cosas que nos observan, de las pandemias, de los terremotos, de las erupciones volcánicas? Entonces el folleto nos da también ese mensaje de que nosotros debemos de prepararnos no solamente en conocimiento, ¿no?, también emocionalmente, a través de sus promesas, memorizar las promesas que Dios tiene en su palabra, porque cada día podrá ser peor. Las señales vienen desde antes, los terremotos, las enfermedades, pero cada día se hacen como más intensas a nuestros ojos, cada vez la maldad crece más. Y la única forma de nosotros descansar verdaderamente en esta tierra, ¿no?, hasta que llegue la venida que tanto esperamos, que es la segunda venida del Señor, es aferrarnos a su palabra, porque es lo único que nos va a sostener hasta que Él venga. La oración, la palabra y estar preparados cada día. Aunque andemos en el valle de sombra, como dice, aunque estemos enfermos y con 1000 pruebas, si confiamos y descansamos en el Señor, algún día despertaremos en Él. Muchas gracias, Isabel. Termina María Justa y hago un comentario de las dos. Dale, María Justa. Activar el microfonito y termina con la idea, que nos estás hablando... Sí, lo que pasa es que llegó mi familia y me mandaron a la pieza, porque dice que hablo muy fuerte. Claro, seguro. Me echaron. Bueno, lo que yo quería decir, que también lo que más me impactó, que cómo Dios hasta el último momento va a guiar nuestras vidas. Y cómo a Juan, ¿no es cierto?, cuando estaba en la isla de Pasmo, él fue a visitarlo
y de ahí, un sábado, que él estaba en el día de reposo, dice que ese también es para, ¿cómo se llama? Para que nosotros entendamos el día de reposo y el día de la venida de Cristo, que cómo iba a ser. Entonces él le agarró y lo llevó a la isla de Pasmo y le enseñó todo, ¿no es cierto? La parte de los sellos y todas esas cosas que nosotros ya sabemos. Pero lo que más me impactó a mí, sabiendo que ella estaba viejito, que estaba entre la reja y todo así, el sufrimiento que tenía, y bueno, y ya era como que ya se iba a morir en ese lugar, Dios lo fue a visitar. Y qué impresionante cuando Dios nos visita. Es algo extraordinario que Él no nos deja solo en ningún momento. Tengamos culpa, no tengamos culpa, Él no, al final, de la parte positiva no escudriña hasta los tuétanos, dice, hasta los ínfimos pensamientos, que no ha salido palabra de nuestra cabeza que Él no sepa. Y eso es lo que me impactó muchísimo, de que Dios nunca nos deja solo, y siempre tiene sus ángeles alrededor nuestro para poder estar en los momentos difíciles. Bueno, muchas gracias, María Justa. Mientras estabas comentando, me acordé que no hice la presentación formal. Y se acuerdan que siempre tenemos una presentación formal, así que voy a... Por eso es que yo me quedé en blanco, algo faltaba. Algo faltaba, ¿no? Algo Sí. faltaba. Entonces vamos a hacer la presentación formal de la Escuela Sabática y de esta semana, y después retomamos con un comentario que me gustaría hacer de Isabel y María Justa juntas, y seguimos con el repaso general de la elección. Entonces, vamos acá con estos hermosos paisajes que siempre nos comparten Joel y Clarita, que hoy estaban también en la iglesia con algunas actividades. ¿Se puede ver? Vamos a una provincia que hemos andado poco por ahí en nuestras fotos, en este lugar impactante, extraño, muy fuerte, digamos, las imágenes, que está en la provincia de San Luis y se llama Sierra de las Quijadas. Sierra de las Quijadas en la provincia de San Luis. Y entonces nos introducimos a este sábado 25 de septiembre, a la elección número 13, ya la última elección de este trimestre, que hablamos acerca del descanso en Cristo, y el título de la lección de esta semana es El descanso supremo. Y el versículo que ya leyeron y lo escuchamos dos veces, una por Denis y otra por María Justa, está en el libro de Primera de Corintios, primera carta de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9, que dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, o sea que no es el que ya lo había dicho, sino que ya lo había dicho antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Repito el versículo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Impactante versículo, impactante declaración, impactante promesa, ¿no? Que tenemos acá con este texto que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Bueno, seguimos entonces con el repaso que ya habíamos empezado. Interesante como esto, y María Justa mencionó esto de la mente pensante y la mente sintiente, e Isabel también mencionó acerca de las emociones. Qué importante es estar emocionalmente preparados, y como dijo Denis también hace un rato,
que a pesar de las dificultades y a pesar de del dolor y de los problemas que podemos llegar a sentir físicamente y emocionalmente, y uniendo también la idea de Saidi, no perdamos el GPS, no perdamos de vista esto que todos tenemos como promesa y todos conocemos y atesoramos en nuestras mentes pensantes, en nuestras mentes sintientes, o sea, en nuestros corazones, esta promesa de que vamos a tener un mundo mejor prometido por Cristo mismo. Eso ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Estuvimos viendo... Sí. Ajá, yo estaba por decir, ya estaba viejito Juan cuando escribió, pero piensen ustedes, lo tiraron al aceite hirviendo y zafó, salió de ahí, lo metieron en la isla de Patmos, solito, pensando que se iba a morir y no lo pudieron matar. Al final, Dios se encontró con él y escribió esta carta maravillosa que es Apocalipsis. Exactamente, revelada por Jesús mismo, ¿no? Pobre ahí hombre. vamos. ¿Cómo hacer para seguir adelante con semejantes pruebas, ¿no? Vimos durante el trimestre distintos aspectos desde el descanso. La primera lección que vimos es relacionada a el 24/7, ¿no? De estar todo el día, mañana, tarde y noche, con un acelere que a veces lo necesitamos por la vorágine que tenemos todos los días con nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestra familia, todas las cosas, y vemos, y ya en la primera lección reconocimos que estamos deseando un descanso, buscando un descanso de una u otra manera, y sobre todo no solamente el descanso físico, sino también el descanso emocional, el descanso espiritual. Vimos cómo Dios se manifiesta e incluso cómo Dios nos diseñó, ya lo mostró desde el Edén, desde el origen, y cómo Dios tiene distribuido el tiempo y distribuida la energía también, como para que nosotros la podamos aprovechar y seamos funcionales en todo sentido. Que podamos trabajar, pero también que podamos descansar. Y de hecho, si pensamos un ratito de 24 horas, 8 horas de descanso, que sería lo ideal, es un tiempo importante al que Dios lo tiene incorporado dentro de su diseño. La importancia, al hacernos a nosotros así, de crear incluso la noche y el día, y de crear las horas de descanso para que nosotros podamos sacar provecho de eso, sin meternos, no nos hemos metido desde el punto de vista biológico incluso, porque solamente en el sueño suceden cosas que para nuestro beneficio que no suceden en la vigilia. No vamos a entrar en el tema, pero también cómo se ha manifestado Dios y cómo ha sido la voluntad de Dios en estas 3 lecciones relacionadas con el descanso y la importancia del descanso, el tipo de descanso, la calidad de descanso y el descanso que Él tiene para nosotros, pensado incluso para la eternidad. Y así cerramos este trimestre con esta lección. Muy interesante, como todos dijeron, que introducida incluso a través de Juan, que es lo primero con lo que nos vamos a conectar. Y la importancia, como estaban diciendo, termino esta frase, la importancia, como estaban diciendo todos, de tener presente todas estas cosas, porque quizá acá físicamente, espiritualmente, emocionalmente, no alcancemos a tener ese descanso que necesitamos perfecto, como debería ser, pero sí tenemos la promesa de un descanso importante a futuro, que también nos debe hacer descansar. A ver, Denis, que había levantado la mano, y María Era una Justa sola también. palabrita nomás. Porque yo no sé si escuché mal que vos dijiste 24/8 y 24/7. Eso nomás. Sí. No, 24/7. La primera lección que mencioné que del aborigen que tenemos que 24 horas por 7 días. O sea,
Es el título, creo que era el título de la primera lección. Denis, y la bienvenida también a Euclides, que nos acompaña. Hola, Erwin, hola amigos. Feliz sábado, ¿cómo están? Y extendemos también el saludo y la bienvenida a Pei. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, así que debe andar por ahí atrás. Sí, por ahí está. Gracias a Dios que nos estamos juntando todos. Está escuchando, sí, todo está escuchando, sí. Un beso y un abrazo grande para ambos. Denis. Gracias. Yo quería leer simplemente en esa versión lo que corresponde a Apocalipsis 1, 9 hasta el 19, pero yo quiero leer solamente el 9 y el 10 también puede ser. Yo Juan, en esa versión, ¿no? de nuestro pueblo. Yo Juan, hermano de ustedes, en la versión de Valera, Reina Valera dice, yo y compañero de ustedes en las tribulaciones, pero acá dicen con las pruebas, hermanos de ustedes, con quienes comparto las pruebas, ¿no? El reino y la paciencia de Jesús. Me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta, que decía. Entonces continúa ahí. Interesante aclarar esto. Ajá. La palabra domingo realmente quiere decir día del Señor, pero no en el idioma que justamente el apóstol Pablo había escrito, ¿no? Él lo había escrito en griego, que es gemera, ¿no? El día del Señor. Pero es interesante decir allí que en vez de un domingo es un sábado, porque el día del Señor en el Antiguo Testamento, de acuerdo a los mandamientos, es el séptimo día, el día sábado. En el Nuevo Testamento también. Pero, en el Nuevo Testamento también, pero también en este caso puede referirse al gran día de Yahvé, o sea, el día de la expiación, al gran día de Yahvé, porque justamente él mira el santuario allí y observa con su vestimenta de sacerdote, con toda esa magnificencia, ¿no es cierto?, de la vestimenta, lo ve al Señor Jesús allí actuando en el santuario. Entonces, en el día sábado es también llevado en visión, ¿no?, porque ve al Señor, hacia los acontecimientos finales, pero luego ahí le describe toda la historia de la iglesia, lo que nosotros, la interpretación histórica o historicista, ¿no es cierto?, interpretamos así, ¿no? Y entonces allí directamente. Entonces cuando dice hermano y compañero, o sea, que guardaba el sábado, como nosotros también, los creyentes bíblicos, guardamos el día sábado, ¿no? Allí bien clarito. Ahora, cuando recién, digamos, los cristianos comenzaron a vincularlo con el día domingo, que eso es en latín, dominus, cuando recién, a partir del segundo siglo. Por eso sería una incongruencia o un anacronismo decir que estaba diciendo el día domingo, sino es el día del Señor, que sería el sábado, e indirectamente también en la visión que lo lleva a los tiempos, a los acontecimientos finales del día de la expiación, al Yom Kippur. Bueno, perfecto. Eso es lo gracias. Que nomás estaba. Gracias, Denis. Vamos a seguir con la línea. Ya estuvimos hablando acerca del sábado, dedicamos 2 lecciones acerca de esto, pero bueno, viene bien la acotación. Y voy a retomar desde el versículo último que leíste, que es leíste el 9 y el 10. Vamos a retomar desde el versículo 11. Y vamos a sacar algunas lecciones de aquí. Les voy a ir diciendo cuáles versículos estoy leyendo. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 11 al 13 y 17 al 19. Y leo.
que decía, ahí ya Denis hizo la introducción de que Juan estaba contando lo que le pasó, una voz de trompeta, como ahí terminó, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Hace énfasis e hincapié en esto, ¿no? El todo, el alfa y el omega, el primero y el último, que hace referencia a lo mismo. Escribe una orden en un libro, lo que ves. O sea que ahora le iba a mostrar una visión. Lo que ves es una visión. Y envíalo a las 7 iglesias, etcétera, que ya todos conocemos. Versículo 12, que como decía Denis recién, desde el concepto historicista, las diferentes iglesias que se fueron dando en los diferentes tiempos desde la era cristiana. Y me volví para ver la voz, el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que ya sabemos a quién está haciendo referencia, que era Jesús mismo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Se desmayó al ver esa imagen. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué cosa le dijo? No temas, yo soy el primero y el último. Él se presenta a sí mismo y linkea con la presentación de este texto, que dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora él habla y le dice directamente a Juan, que estaba en visión, primero que no tengas miedo. Lo contiene, dice, puso su mano derecha sobre mí, o sea, lo tocó, lo contuve y le dijo, no tengas miedo. Cuando Juan podríamos decir que entró casi como en pánico al ver esa situación. No temas, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy tiene una implicancia también que se podrá hablar en otro momento, en otro estudio. Y el que vivo y estuve muerto. O sea que acá ya está haciendo referencia a qué escena, a la escena de la crucifixión directamente. O sea, él se está presentando a través de las palabras a Juan y le está diciendo, yo soy aquel que estuve sacrificado, a quien viste y vos mismo estuviste con mi mamá a los pies de la cruz, soy yo el que morí y que ahora estoy vivo. Y que después, por supuesto, lo vieron cuando Jesús se apareció en el aposento alto. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se presenta a sí mismo como aquella persona, aquel Cristo que había muerto y que había resucitado y que además tenía vida desde siempre y para siempre. Amén significa que así sea. O así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir? Que además se presenta con toda potestad y que que tiene potestad sobre la muerte. Que él puede, y ahora lo vamos a ver más adelante en el capítulo, en Juan, cuando Jesús se enfrenta a la situación de Lázaro, lo que opina acerca de la muerte. Y tengo las llaves. O sea, el que tiene la llave tiene el poder, ¿no es cierto? Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y es interesante porque le da una orden a Juan para que haga, para que registre, para que quede para todos. ¿Por qué? Porque ahora nos está introduciendo en algo de todo lo que iba a venir. Hasta ahí estaba pintado todo lo que había sucedido. Hasta ahí teníamos conocimiento de todo lo que había pasado hasta ese momento. Pero ahora Juan estaba recibiendo esta visión de parte de Cristo. Un Juan que ya lo conocemos, como decía hace un rato María Justa, era viejito. Un Juan, como decía Elida, que había sufrido mucho. Un Juan que había sufrido mucho en nombre de Dios.
por declarar en su creencia, por decir lo que pensaba, por decir lo que sentía, por transmitir su propia experiencia, su testimonio personal, porque era el último de los discípulos que quedaba vivo ahora, era el último de los discípulos que estaba vivo y era el último de esos discípulos que realmente habían estado con él cara a cara y habían compartido con Jesús hasta el último momento. Y era uno de los discípulos que también había escuchado decir: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa maravillosa promesa que todos tenemos, que se la dejó a los discípulos, que los discípulos lo registraron, pero ahora le estaba diciendo: pasó esto, soy yo el que prometí, ahora estoy acá, estoy contigo, conteniéndote, pero te voy a mostrar algo más. Te voy a premiar con algo por el sufrimiento que estás pasando. Y hace esta introducción, ahí va Elida, hace esta introducción y presenta, y le empieza a presentar a Juan todo el futuro, todo lo que iba a venir registrado en este Apocalipsis, en este libro, que en realidad en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, la palabra no se llama Apocalipsis, sino que está registrado como Revelation, o sea, revelación. Apocalipsis es la revelación de Cristo, donde Jesús mismo se revela y revela todo lo que va a suceder, e incluso hacia la eternidad. Creo que estaba Denis, María Justa, y seguimos. Vamos a tratar de ir acortando, por favor, chicos, los comentarios. Perdón, Elida y Denis y Elida, eso quise decir, perdón. No, yo iba a decir que no nos olvidemos que era el hijo del trueno, lo llamaban, por el carácter que tenía de un principio. De Juan, y después era el hijo amado de Jesús. Transformación. Ajá. Claro. Y te iba a contar acá ¿vos leíste el versículo 18 de Apocalipsis en la Biblia? Sí, y el que vivo y estuve muerto. Habla hoy. Dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Exacto. Distinto, ¿no es cierto? Del Hades. Gracias, Elida. Denis. Nada más que la aclaración. A ver, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Nada más que la aclaración que el Señor Jesús ante Juan, un discípulo israelita judío, ¿no es cierto?, se está identificando como el que se identificó también ante Moisés, cuando de parte de quién voy a ir al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, yo soy el que soy, ¿no? El que ha de venir, pero el que siempre existe, el eterno Dios, el Yahvé, el Yahweh de la antigüedad, ese mismo soy yo, que se encarnó y después se crucificó. Bueno, eso que llega a oído de Juan, el discípulo amado, qué confirmación como para, digamos, decir hasta aquí ya, no más nada que pueda dudar de que el Señor está con él. Gracias, gracias. Estaba pensando también que así como fue la misma manera que se presentó con Moisés, ¿se acuerdan? En la zarza ardiente. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, porque es el atributo divino de que Él es porque es, y Él es la existencia, Él es el ser. O sea, hay un montón de contenido ahí que no es el estudio de hoy, pero es muy interesante cómo se le presenta de la misma manera también a Juan. Una de las cosas, un pequeño tip que me gustaría mencionar, seguramente Juan todavía tenía resonando en sus oídos aquellas palabras de Jesús que le dijo, he aquí, que les dijo a ellos, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos en Mateo, el capítulo 28 y el versículo 20.
seguramente habrá sido el sustento de Juan en esos momentos de dificultad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestro mundo y hasta el fin del mundo, o sea, porque nuestro mundo se termina cuando se terminan nuestros días. El mundo todavía no se ha terminado, pero es la promesa de Jesús, y esa promesa seguramente Juan, que la escuchó de los propios labios de Jesús, lo habrá tenido hasta ese momento. Lo que sucede a partir de estos versículos son visiones sobre el futuro de este mundo. Leo el texto que está ahí en el día domingo. Lo que sucede a partir de estos versículos, lo que leímos recién, son versiones sobre el futuro de este mundo. Se presentó ante él una impresionante vista panorámica de la historia, básicamente. Lo que para nosotros es la historia de la iglesia cristiana, pero para Juan, en ese momento, todavía era el futuro. Nosotros ahora, cuando nosotros estudiamos el capítulo 2 del libro de Daniel, la visión, ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? La visión de esta imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, se lo mostró a Nabucodonosor, lo interpretó con la inspiración divina, Daniel, y nosotros a partir de Daniel vemos ahora lo que para nosotros es historia de todos los reinos, Babilonia, Grecia, Medio Persa, Roma, hasta la actualidad. Para Daniel era futuro. A Juan le pasa exactamente lo mismo. A Juan le muestra una visión de todo lo que iba a pasar a partir de ahí. E incluso, como dijimos, hacia la eternidad. Para nosotros, muchas de las cosas que ya pasaron en la historia, para Juan tenían que pasar. Y no obstante, en medio de las pruebas y las tribulaciones que ocurrían, a Juan se le mostró cómo terminaría todo. Imagínense incluso la confirmación en Juan mismo después de haber recibido esta visión. O sea, ¿le quedaba alguna duda? ¿Había alguna duda más para confirmar en la mente y en el corazón de Juan, en la mente pensante y en la mente sintiente de Juan? Nos sirve a nosotros, si ya vamos elaborando sobre nosotros, bajándolo a lo personal, nos sirve a nosotros, nos confirma de la misma manera y tendrá el mismo impacto en nosotros del impacto que tuvo sobre Juan esta visión que Jesús le estaba mostrando. Termino y te doy, María Justa. Cómo termina todo, estaba leyendo ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis 21, 1 y 2 dice esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me pregunto, ¿de qué manera puedo bajar yo la misma experiencia sin haber sido yo, Juan, el que la tuvo? No sé si se entiende la postura. ¿De qué manera puedo tener yo la misma experiencia de ver sin ver? María Justa. Bueno, vos me ganaste con los dos versículos, pero de igual manera, la experiencia de uno y la esperanza que Dios nos da, que no nos quiere dejar solo, que tengamos la fe, la suficiente fe hasta que muéramos y después que cuando Dios nos haga resucitar, o de lo contrario, si quedamos al fin de los tiempos, que va a ser difícilmente porque no sabemos. Cuando nosotros morimos ya se nos acabó, ¿no es cierto?, el tiempo de ¿cómo te puedo decir?, el descanso que Dios nos da, ese descanso supremo de esa casa. Este descanso hermoso que vamos a dormir y después en algún momento nos iremos a despertar, que no vamos a sufrir, que ni nos van a prender fuego, ni vamos a estar con tantas cosas que nos enseñaron de nuestra niñez, ¿no es cierto? Que íbamos al infierno, que íbamos a andar volando por ahí, no íbamos a encarnar en otras cosas. Toda esa nueva esperanza, gloria a Dios, ¿no es cierto?, por la eternidad que Él nos prepara. Exactamente. ¿Sabes qué? Leo acá un texto chiquito, dice, la vida ahora puede ser difícil y hasta aterradora incluso. Y realmente, si pensamos, Élida pidió
para que oremos, ahí te doy la mano, Vito, pidió para que oremos por la gente de la isla que pertenece a España, de Afganistán, realmente situaciones inimaginables para nosotros, pero aterradoras que están sufriendo todas estas personas, y cómo podemos tener esperanza. Sin embargo, cómo nos reconforta ahora saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo además es bueno. Por eso ahora, y ya te doy la palabra, como dije recién, Vito, por eso ahora volvemos a nosotros. Queda solamente en nosotros tomar una decisión. O creo o no creo. ¿Por qué? Porque si creo, tengo esta esperanza. Si no creo, ¿qué esperanza hay para mí? Y acá solamente es nuestra decisión la que va a valer para nuestro futuro. Sí, Vito. Cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla, le dice el fin del mundo, no le dice de tu mundo, es decir, del mundo que los comprende a los dos. Además, aparece en un determinado momento que para Juan es un tiempo determinado en su cronología, pero para Dios es la eternidad. ¿Dónde estaba en ese momento Jesús cuando le está hablando a Juan? Porque eso es muy importante, sería el corolario de las Escrituras. Le está dando el cierre de lo posible, que es algo que uno ve y todos lo han visto como en el fin de los tiempos, no como un hecho cronológico que se va a cumplir y que de hecho algunos ya se cumplieron. Es decir, es el fin del final. Entonces ahí también hay un punto para lo que son las Escrituras y creo que eso también merece la importancia de ese momento, destacarlo, y además es al más joven al que le habla porque es el que puede llegar a sobrevivir cronológicamente al resto o si no simbólicamente, porque era el más joven, Juan. Eso uno. Después dos, hay una serie de hechos históricos que pasan a ser parte de los hechos que ya están predichos. Pero hay otros hechos históricos que le han ocurrido a la humanidad y le van a ocurrir que no forman parte de esa cronología, pero sí forman parte de el mundo que se puede desintegrar o no antes o en los tiempos ya estipulados. Y después hay otra cosa que a mí particularmente me llama la atención. Nosotros interpretamos a Dios gracias con cierta facilidad y accesibilidad a la palabra, primero porque está traducida y hay distintos tipos de traducciones que nos pueden acercar el significado más o menos exacto. Pero después hay otras comunidades que están alejadas de esta manera de interpretar la historia y la realidad de la humanidad. Yo pienso, por ejemplo, en los miles de millones de habitantes que tiene China, que tienen una concepción cultural totalmente diferente a la nuestra. Es decir, ¿cómo pueden llegar a interpretar esta palabra? Y la otra es, ¿dónde están ellos incluidos en la palabra o en las escrituras? Esa sería la pregunta. Y una cosa que quería señalar cuando le dice escribí, no le dice andá, divulgá y contá, porque la palabra muere en el momento en que se dice, cuando ya se dijo, y al repetirla podemos cometer errores. Pero cuando dice andá y escribí, le está diciendo andá y plasmá para la eternidad. Hacelo de una manera que no pueda ser cambiado, además de la protección divina del tema. Bueno, pero lo último que quería decir era a los chinos, que ya lo dije. A los chinos y otras comunidades que no alcanzan a interpretar. La semana pasada, la anterior, perdón, cuando a mí se me acortó el tiempo, cuando estuvimos, vimos un texto acerca de que para Dios ya no, para Jesús ya no había diferencias, no había judíos, ni griegos, ni extranjeros, o sea que el Evangelio es absolutamente para todos, ¿no? La respuesta a tu pregunta tiene algunas vetas más, porque podemos decir también, hacernos una pregunta hacia el pasado y aquellas culturas, aquellas tribus indígenas, qué va a suceder con aquellas personas que ni siquiera conocieron el nombre de Dios y cómo pueden llegar a ser salvos. No sé si es necesariamente tu pregunta, pero ahí está nuestra disposición y nuestra responsabilidad de compartir las buenas nuevas, y también está la responsabilidad personal
de lo que a Dios realmente le interesa, de nuestros principios. Acuérdense que los mandamientos también Dios los puso y los va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros ya nacemos con un mandato divino que ha sido distorsionado. La idea es de poder ajustar toda esta situación a lo que realmente Dios quiere y estemos preparados para la segunda venida. Al responder esto, a ver, estoy haciendo un flash, al responder esto nos abrimos mucho, perdón Vito, pero después te llamo y lo comentamos, tendríamos que desplegar un abanico de herramientas para explicar un poquito más, pero no nos desesperemos, está todo incluido, ¿está bien? Puede ser. Seguimos con la línea con la de la elección, pero gracias por la inquietud y está bueno para aquellos que todos estén escuchando y viendo se pongan a investigar o empiecen a hacer preguntas. Volvemos un poquito en el tiempo, porque acá nos encontramos con Juan, con esta revelación, con esta visión, este apocalipsis. 100 años después ya dentro de la era cristiana, y volvemos otra vez a la era de Cristo, o sea, a los días de Cristo, donde Cristo mismo se encargó también de dar una profecía acerca del fin, antes de dársela a Juan. Y lo encontramos en el capítulo 24 del libro de Mateo, que está registrado ahí, y solamente vamos a ver algunos textos. No vamos a leer todo el capítulo, pero es muy, muy lindo, muy interesante. Y vamos a ver algunas cosas y resaltar algunos detalles. Me gusta leer esto para tener contacto directo con la palabra, ¿no? Con el original, con la Biblia. Respondiendo Jesús les dijo, porque los discípulos, ¿qué le habían preguntado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál será las señales? El fin del ¿Cuándo tiempo. será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Y cómo nos daremos cuenta? ¿Y cuáles serán las señales? ¿Y cómo nos daremos cuenta? Etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Y dice, Mateo capítulo 24, versículos 4, y vamos a leer hasta el 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya podríamos detenernos acá y analizar y podemos tener un montón de ejemplos, ¿no? Fíjense, Jesús les está diciendo, chicos, va a haber mucha gente que van a hablar en nombre de Dios, se van a presentar diciendo que son el Cristo, pero estudien, prepárense, sepan quién es quién, porque no todo el que dice bla, 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 realmente es. ¿Está bien? Entonces, Jesús ya nos está abriendo los ojos y ya es una responsabilidad nuestra que lo abramos, que nosotros nos enteremos de quién es realmente el Cristo, de que nosotros sepamos diferenciar la verdad de la mentira. A muchos engañarán. El engaño depende de nuestra capacitación, de nuestra preparación, desde nuestra mente pensante, podríamos decir, desde el conocimiento. ¿Se acuerdan la fórmula de la fe? El saber es la primera parte de la fórmula. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Bueno, otra vez, guerras y rumores de guerra. ¿Cuánto hace que lo vemos escuchando? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nosotros nos preocupamos y nos aterramos, y mi pregunta es, ¿estamos preparados para recibir esto? ¿De qué manera? Obviamente que nunca lo vamos a estar preparados. Sí, que empiece la guerra nomás, que yo ya hice mi búnker. Nadie está preparado, en realidad. Pero además, ¿estamos preparados emocionalmente para esto, para recibir esto? ¿O nos va a tomar por sorpresa? ¿Tenemos conciencia de lo que está sucediendo y lo que va a suceder?
porque se levantarán nación contra nación, reforzando lo mismo, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que, chicos, ¿están pasando cosas? Sí. ¿Horribles? Sí. Afganistán, España, como estaba diciendo, estaba pidiendo Elida al principio, queremos por ellos. Claro que sí. Y cosas terribles. Pero, ¿qué pasa? ¿Todavía nos dice, esto recién empieza? ¿Estamos preparados a que esto recién empieza? Y todo esto será principio de dolores. Saltamos al versículo 29. E inmediatamente después de esta tribulación, de todos estos problemas de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahí viene, creo que Vito más o menos estaba queriendo decir algo con respecto a esto, estas señales que hemos visto, que vemos, que vamos a ver, que se repiten y que se intensifican. Entonces, al final de todo este proceso en el que todavía estamos, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es la señal? Y entonces, ¿y cuál es la señal? Dice, mirad que viene con la nube de los cielos y todo ojo lo verá. Muy lo bien. que pasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice va a ser como un relámpago. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa nube, ¿no? Pequeña, que va a empezar a ser cada vez más grande. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de los 4 puntos cardinales, podríamos decir, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, mi pregunta es, ¿no son estas palabras las que realmente necesitamos escuchar en este preciso momento? Ahora que empezamos a ver, a sentir, a medir incluso la magnitud de los problemas, porque nunca nos imaginamos lo que íbamos a pasar por estos 2 años de esta plaga, de esta peste, de esta pandemia nunca vivida, y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, esta señal no es la señal que estamos esperando nosotros, no son estas palabras la que queremos precisamente escuchar. Dios nos ha dado una cuenta regresiva y profética, cuyo cumplimiento podemos presenciar en el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque en Mateo y en Apocalipsis, en este capítulo de Mateo y en otros textos más, vamos viendo cuáles son las secuencias, e incluso un poquito más adelante, si leemos, vamos a leer en Mateo 24, pero ahora del 9 al 14, que dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quizá no lo suframos todos, pero seguramente en Afganistán o en otras partes están matando a todos quienes creen y quienes no profesan lo que ellos quieren que sea profesado. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta enemistad, o sea, si no perteneces y si no crees en lo que nosotros creemos, entonces te matamos. La discordancia a nivel política, cultural y sobre todo espiritual o religiosa. Por creer, como por creer fue Juan condenado al destierro, probablemente esto va a suceder seguramente más adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán, refuerza el concepto, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, está hablando acá del amor, está hablando del corazón.
¿Será que vemos tanta maldad que ya no creemos en nadie? Ya nos cuesta incluso a amar y a confiar por la maldad que hay en el mundo. ¿Se estará enfriando nuestro corazón? Más, el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, Erwin. Exactamente, más el que preservare hasta el fin, este será salvo. Y les digo que a veces es muy difícil preservar. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa algo malo, lo primero que hacemos es claudicar. O sea, terminamos, decimos, no, ya no sigo adelante. Porque cuando nos va mal en un examen en la facultad, ya no nos da ganas de seguir. Estoy dando un ejemplo chiquito. Cuando nos va mal algo en un proyecto que tenemos toda la ilusión y nos empiezan a aparecer trabas, la primera tendencia a veces que tenemos es de claudicar, de cortar, de terminar y de desistir. Y acá dice que por el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia nuestra. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuevamente este refuerzo, nuevamente este concepto de lo que Dios le pidió a Juan que escriba, que registre, y que quede registrado. Como decía Vito, a las palabras se las lleva el viento, las decimos y se fueron, pero lo que queda registrado no, lo que queda marcado, como marcó Dios los mandamientos en el Sinaí con su propio dedo, eso es indeleble, eso no se borra. Lo que tenemos que hacer... Perdón, Erwin, por eso también en la palabra de Dios te dice que no tenemos que quitarle ni una jota ni un tilde a la palabra de Dios. Porque muchas veces con una coma, con un punto y coma, podemos desviar lo que Dios quiere decir, lo que Dios no quiere decir. Exactamente. Entonces ahora nosotros sabemos esto, conocemos esto, tenemos las profecías de Juan en el Apocalipsis, teníamos la profecía de Jesús en el libro de Mateo, tenemos fundamento, porque aparte a veces pienso, ¿no? Dentro del mismo mundo cristiano, ¿cómo a veces podemos creer en Cristo y no creer en la promesa que dijo Cristo? ¿No lo notamos eso como una incongruencia? ¿Cómo sabiendo que Cristo mismo dijo en el libro de Mateo que va a pasar esto, y va a haber un fin, y va a haber incluso una resurrección, y le dijo, y usó la parábola de la higuera, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía? Y creo que está acá hacia el final de este mismo capítulo. ¿Se acuerdan de la higuera? Vamos. Vemos que brotan las hojitas, sabemos que el verano se está acercando. El tiempo se acerca. Exactamente. Bueno, entonces cuando pasen todas estas cosas, quiere decir que el fin también va a estar cerca. Jesús fue muy gráfico en este sentido. Tenemos también la posibilidad de tener el síndrome de Job, que no podía perdonar, no porque no quería o porque no perseverara, sino porque le parecía muy injusto perdonar esos crímenes que habían cometido contra él, su pueblo, a las personas que él tenía que después predicarle. Entonces, no alcanzaba a interpretar con exactitud. Jonás, porque no alcanzaba a interpretar con exactitud el final de esa actitud, el final de esa intención que le pedía Dios que lleve adelante. Entonces me parece que ese es el problema. Y además estaban hablando de las tortugas hoy y de los animales y toda la historia, y el pez que no se lo come. Claro, el gran pez, con respecto a Jonás se está refiriendo. Claro, porque el gran pez no se lo comió, y eso es más que obediencia, es controlar la digestión. Eso es mucho más complejo y más difícil. Que la burra ¿Cómo Dios puedo manejar esas cosas? Claro, bueno. Exacto. Bien, ahora voy a hacer un comentario, pero estaba Denis. Yo creo que estoy notando en lo que analizamos, que a Dios lo que más le interesa no es la abundancia de conocimiento que vayamos teniendo o almacenando en nuestra mente,
sino la decisión que tomamos o la actitud que tomamos ante la opción que el Señor nos da, ¿no? A nivel de conciencia, cuando sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Y ahí es donde el Señor abarca la misión, digamos, de quienes ya han aprendido a conocer, digamos, a Dios, y luego cómo lo aplican, ¿no? En la misión. Y entonces cuando el Señor eligió a Israel, no para que ellos sean los únicos que se van a salvar, sino para que ellos sean los misioneros. Y el que se entrega, nace en el reino de Dios, se convierte, el Señor le interesa y se convierte en misionero. Y entonces también al mundo, ¿no? Llegar al mundo. Y entonces ahí es cuando el conocimiento del bien y el mal, aunque no conozcan el nombre siquiera de Cristo, ¿no? Ahí entramos a las tribus, a la China, a todos lados, a pesar de que los misioneros han comenzado la misión, los misioneros protestantes han comenzado en la China y entre los pueblos indígenas de América, ¿no? Yo estaba leyendo justamente hace poquito cómo gente, digamos, europea o norteamericana, interesados en los indígenas de América, en los chinos, en todo, llegar con el mensaje del plan de salvación de Dios, ¿no? De entrega a Él. Bueno, gracias. Exactamente. No, por favor, vamos uniendo la pregunta de Vito con el comentario de Vito recién también y con lo que estabas diciendo, ¿no? De llegar. Y ahí nos introducimos en la orden de marcha. Mientras suceden todos estos acontecimientos que nos están rodeando en este momento, en nuestras retinas se dibuja el mapa que Jesús nos mostró hace muchos años, porque vamos viendo esto, ¿no? De habrá guerras, rumores de guerra, las pestes, etcétera, etcétera, y hablando acerca del GPS, y se nos va dibujando el orden incluso de las cosas como Jesús nos dejó, tanto de sus propios labios como a través de la visión de Juan, y se nos va dibujando todo ese GPS en nuestras mentes, en nuestra retina, cuando lo vamos viendo. Ah, mira, esto es lo que dijo, y se va dibujando el camino. Pero también nos dejó una orden de marchar hacia adelante, de marchar hacia el fin, pero no de una manera pasiva y quietos esperando los acontecimientos, sino de una manera activa, compartiendo esas buenas noticias. Uso la frase buenas noticias para reemplazar qué palabra que conocemos todos, evangelio. Evangelio o buenas noticias, y estimulando además a quienes nos rodean a marchar también. Y ahí es donde sale esta misión, ¿no? Y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 14, el versículo 6, de los versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Dentro de toda la visión que le dio Jesús en el Apocalipsis a Juan, en esta visión a Juan. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Me gustó mucho descubrir en uno de estos comentarios el significado de la palabra ángel, que viene de angelus, y que significa ¿qué cosa? Mensajero. Muy bien, muy bien por ese nivel Caleb, ¿eh? Vi volar por el medio del cielo a otro mensajero, a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Primero resalto esto de evangelio. ¿Qué quiere decir? Una buena nueva y con una cualidad importante. Evangelio eterno, una buena nueva, una buena noticia eterna para siempre. Pero venía predicando, ¿pero qué? Que tenía, perdón, el Evangelio eterno, pero ¿para qué? Para predicarlo, para difundirlo, para diseminarlo. ¿A quién? A los moradores de la tierra. ¿A cuáles? A toda nación, tribu, lengua, pueblo. Y ahí también incluiremos a los chinos, como decía Vito. Claro que sí.
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi pregunta va siendo, ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Acuérdense que la palabra temor no implica el terror, sino en este caso significa el respeto, el amor a Dios, respetar a Dios, amar a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que decía Vito hace un ratito, hay un tiempo que se manifiesta, hay un corte, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y siempre volvemos a lo mismo. El temor basado en el amor, en el respeto, nos lleva al agradecimiento, nos lleva a la adoración, nos lleva a dar gloria y a dar reverencia. ¿A quién? Aquel que hizo el cielo y la tierra. No es poca cosa. Aquel que nos hizo a nosotros mismos. Aquel que murió por nosotros también, como lo encontramos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después encontramos en el versículo 2 y 3 que dice que a través de ese verbo se hicieron todas las cosas que existen. Y en el versículo 14 de Juan 1:14 dice que ese verbo vino y habitó entre nosotros. Y sabemos que es Cristo y que además murió por nosotros para darnos la vida, pero la vida eterna. Entonces, ¿hay motivos o no hay motivos para amar y para respetar, para honrar o para dar gloria a este Dios? Amad, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego sigue diciendo, otro ángel siguió diciendo, el segundo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, Babilonia, Babel, confusión. ¿Sí? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino de fornicación? Es la falsa doctrina. ¿Se acuerdan que había dicho, ojo con los engañadores? Bueno, acá hay falsas doctrinas, es el vino de la fornicación. Fornicación, o podremos decir lo que está falsificado o adulterado también, lo que está mal. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia es todo poder, en el Apocalipsis es todo poder o gobierno, a la bestia. No es una persona, no es un individuo, sino es un gobierno o un poder. Todo aquel que adora a la bestia y a la imagen de ese poder o de ese gobierno y recibe su marca, que es para estudiarlo en algún otro momento, en su frente y en su mano, que quiere decir con el conocimiento y con los hechos, entonces él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y aunque estas palabras nos suenen aterradoras, van a ser aterradoras solamente para aquellos que no hayan cumplido con la voluntad de Dios, para aquellos que no hayan amado a Dios, para aquellos a quienes hayan decidido seguir sus propios caminos sin hacer caso a las directivas, al GPS. El GPS nos guía por un camino con una manera, una forma, un estilo de vivir, un sistema de creencias al que debemos acoplar, y el que no se acopla tiene un camino diferente. Se sale de la ruta de ese GPS que nos está indicando el final, la manera o el cómo llegar a ese camino. Entonces, aunque no, como decía, aunque nos parezca aterrador, duro, severo, de todas maneras van a ser las consecuencias, pero quienes sufrirán, aquellos que no hayan creído, quienes no hayan amado, quienes no hayan tenido la fe que Dios quiere que tengamos. Y será atormentado, ya lo había leído. Versículo 11. Y el humo de su tormento, etcétera, versículo 12.
Y terminamos con este versículo en este texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero me gustó la versión de Dios habla hoy, de este mismo versículo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la versión Dios habla hoy dice, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. ¿En qué cosa? ¿De qué manera? En los que creyeron, en los que no decayeron, en los que no claudicaron, en los que tuvieron paciencia, en los que supieron esperar, como supo esperar también Juan. Aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. ¿Son fieles a Jesús? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos fieles a alguien, somos fieles a lo que piensa, somos fieles a lo que siente, somos fieles a lo que cree. O sea, no fallamos, no claudicamos en la estructura de vida, de lo que piensa, siente, hace, cree aquella persona a quien amamos. Cuando nosotros vivimos en alguien, vivimos en el estilo de vida de esa persona y nos fusionamos al estilo de vida de esa persona. Cuando nosotros creemos en Jesús y vivimos en Jesús, vivimos en el estilo de vida de Jesús. Y si somos fieles a ese estilo de vida, entonces no nos va a pasar absolutamente nada. Esto lo bajo a través de, por ahí haciendo un ejemplo a nivel humano. Cuando nosotros estamos de novios o casados, nos vamos pareciendo cada vez más al otro, al estilo de vida del otro. Y seguramente que Euclides, perdón que te use, Euclides vive en Peggy y Peggy vive en Euclides. ¿Por qué? Porque se van fusionando en el estilo de vida, en el pensamiento, en el sentir, en el querer y en lo que hacen, en los hechos. Cuando nosotros vivimos en Jesús, nos asimilamos a Él, nos acercamos a Él y cada vez nuestra vida nos parece más a Él. Entonces, aquel que cumple, es fiel, es tenaz, es persistente, como habíamos dicho, y tiene paciencia y espera y sabe esperar en el estilo de vida de Jesús, entonces ese va a tener otro desenlace. Me gustaría detenerme en el título de que en paz descanse, y por ahí me gustaría decir alguna cosita. Me gustaría leer en el libro de Hebreos, el capítulo 11, los versículos 13 al 16. Pero lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa pasar? Porque muchos murieron, e incluso Juan mismo murió. Juan mismo está descansando. Juan mismo y muchos otros más que han creído y no han recibido esta promesa todavía, porque están descansando, esperando ese momento de la resurrección. Vamos a reparar un poquito en las palabras del libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 13 al 16, que ya quiero ir terminando. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios habría prometido. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Dios no cumple con la promesa? ¿Dios no cumplió con ellos? Pero como tenían fe, las vieron de lejos. ¿Ah? Qué interesante. Como tenían fe, las vieron de lejos, sin haberlas recibido, pero vivieron como si ya lo hubiesen tenido por fe. Seguimos. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Qué linda postura esta, ¿no? Quizá nosotros no tengamos la concreción de ver con nuestras propias manos en este mundo aquellas cosas que vamos a recibir, pero la estamos viviendo por fe, las estamos recibiendo por fe, a pesar de no haberlo recibido todavía, como lo hicieron estos que ya murieron antes y que todavía no lo recibieron.
y la saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Versículo 14. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado a ella, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Qué interesante esta postura. ¿Por qué? Porque acá estos que murieron sin haber recibido, murieron sabiendo que salieron de una tierra donde se consideran o se consideraron peregrinos y esperando entrar en una ciudad nueva ofrecida por Jesús, en aquel a quien sí amaron y en quien sí creyeron. Porque Juan no vio la tierra prometida, la vio a través de la visión. La vio a través de los ojos de la fe, la vio a través del Espíritu Santo y de Jesús mismo que se manifestó y de la misma manera que Dios se manifiesta, porque dijo, deja escrito esto para que Erwin también lo vea, para que Erwin crea de la misma manera que yo te estoy mostrando a vos, tenga la misma visión, para que también tenga la misma visión de una nueva patria, de una nueva tierra, que la tierra donde está pisando Erwin, Euclides, Ana, Saidi, Enrico, Vito, todos, la tierra que estamos pisando no es nuestra tierra. Acá no se termina nuestra vida. Acá no se termina, nuestro futuro se termina con nuestra muerte. No, Jesús nos prometió algo. Jesús nos prometió y dijo que iba a ser mejor, que no iba a haber más de lo que hay. Y muchos murieron en esa esperanza. Y creo que a muchos de nosotros Erwin, un nudo en la garganta recordando lo que sucedió hace poco. Erwin. Sí. Termina, Erwin, por favor. ¿Pasó algo? Le pasó a Moisés. Exactamente, exactamente. Le pasó a Moisés. Denis. Murieron en el camino, Ajá. no fuera del camino. Y Cristo se presenta, digamos, como simbólicamente como el camino. Murieron en Cristo, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Exactamente. Les leo este texto porque el tema de la muerte es como que atormenta mucho y en todo el trimestre, hablando del descanso, hablando de la muerte, no lo hemos tocado. Entonces me gustaría hacer un poquito de énfasis. Leo este texto que se encuentra en el día, ya les digo, en el día miércoles, que dice lo siguiente: para el creyente, la muerte es un asunto trivial. ¡Ey! ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que la muerte es un asunto trivial? Sí, ¿por qué? Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. ¿Se acuerdan que dijo en Juan 11:11 acerca de Lázaro? Después añadió, dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Para Jesús, que estaban todos llorando, todos amargados, todos angustiados porque Lázaro había muerto, Jesús le dijo a la multitud, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Así de livianito lo tomó Jesús. Y se acercó, y como leímos en Apocalipsis, al que tiene la llave de ¿qué cosa? La que tiene la llave de la muerte. Del Hades. ¿Y qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera, sal fuera. Así de livianito es para Dios, porque Jesús mismo venció la muerte. Entonces dice, para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, dice así. Nunca sufrirá la muerte. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con Él en gloria. En gloria. Cuando nosotros cerramos a la noche, todas las noches nos morimos. ¿En qué sentido? Porque todas las noches cerramos los ojos y a la mañana cuando nos despertamos, que pasaron 4, 6, 8 horas, o depende de los dormilones que seamos, pero nosotros no sentimos el tiempo. Cuando nos despertamos, parece que recién nos dormimos, ¿o no nos pasa eso? Exacto. Cuando se despiertan nuestros seres Por eso queridos. dice, ¿dónde, o muerte tu aguijón? Dice, ¿dónde se puso? Exactamente. Ahí te doy, Enrico, la palabra. Este texto nos habla de aquellos que murieron sin haber visto con sus ojos carnales concretadas las promesas, pero vieron con sus ojos de fe el futuro que les esperaba. Y tenemos la promesa de Cristo. Enrico. Ya puedo. Ya puedo. Sí. Quería saber una cosa porque o no entendí bien la respuesta que tú pusiste. Me llamó mucho la atención lo que ha dicho Vito, ¿no? Que se hablaba de las otras personas. Ahora estaba pensando más, si una persona no lee la Biblia, ejemplo, pero se atiene a todas las reglas del amor, ¿qué pasaría en este caso? Porque yo no me siento que estoy muy lejos de la regla del amor, pero digo, uno tiene siempre pensamiento, ¿no? Uno podría vivir también en la regla de Jesús, y no saberlo o no pensarlo esto todo el tiempo. ¿Qué pasaría en este caso? O, porque creo que sea un poco parecido a lo que ha dicho Vito antes, ¿no? Tú has contestado, pero no entendí muy bien lo que tú has dicho. Entonces yo pienso que la salvación es un plano, es la salvación para todo la persona que vive en reglas de la vida buena. Podría ser que muchas personas viven, no estoy hablando solo de mí, yo estoy hablando como una persona que pasa por la calle, ¿no? Cualquiera, que vive una vida absolutamente correcta, de buen corazón, que tiene el amor de la vida. No te interesa mucho de esto, ¿qué pasaría según la Biblia de lo que tú has dicho? Bueno. Está bien, el efecto boomerang de la pregunta de Vito. Vuelta y volvió. Sí. Él ha dicho una cosa, me parece que ha dicho una cosa que yo muchas veces pienso esta cosa, ¿no? Lo digo, no sé, o tú has dado la tu respuesta. Di una respuesta así muy, muy rápida y no me quise detener por una cuestión de tiempo y por una cuestión de tempo, pero está buena. Estamos de descanso, no podría ser que tú estás haciendo un repaso de No, todo. no, está bien. Nos detenemos un momentito, un minutito en esto. Euclides, ¿querías decir algo con respecto a la pregunta de Enrico? No. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien quiere? ¿La pregunta era para mí o era abierta, Enrico? No, estoy hablando contigo, pero está abierta. Conmigo. Ok, está hablando conmigo, pero es abierta. Bueno. A todo el grupo, porque todo el grupo puede tener una idea, porque tú tienes la solución de la cosa, pero estoy conversando contigo, pero cuando converso contigo siempre está abierto al grupo. Para todos, muy bien. Vamos, Denise. Erwin. Sí, Elida. Tenemos ahora, por ejemplo, cuando muere alguien, descansa en paz. Sí, espera un segundito que nos salimos un poquito por la pregunta de Enrico. Bueno, sí, está bien. Y volvemos al tema de la muerte, porque Enrico preguntó qué pasa con aquellas personas que no leen, que no estudian, pero que creen. ¿Cómo podés definirla un poquito más corta, Enrico, a la pregunta? ¿O que no tienen contacto con la Biblia o algo así, dijiste? No, que o no tiene contacto con la Biblia o simplemente está teniendo una vida más simple, ¿no? Proprio cualquiera, pero per su manera de ser o su manera, como un chino, ¿no? Como estaba diciendo Vito antes, o cualquier persona, un indígena, ejemplo, ¿no? Que sigue la regla de la naturaleza, que se siente en paz, que tiene una mujer que ama, sus hijos, que tiene una vida
regularmente normal, correcta, Sí. no es una regla del amor. Sí, Cuando- sí. ¿Y cuál es la pregunta? Lo que pasaría, según la Biblia, si esta cosa, el plan de la salvación, pasan solo a personas que siguen la palabra Dale. de Dios o la palabra de la regla del amor, porque yo Dale. creo que debería ser lo mismo, ¿no? Creo. Ok. Claro. Denis. Yo, digamos, tengo claro en el sentido de que Dios es amor. Entonces, el que se entrega al autor del amor, que es el autor de la vida, el autor de todo lo que es, digamos, el bien, ese es Dios encarnado incluso en Cristo Jesús, pero aunque no se lo conozca con los detalles, todo lo que sería un estudio acerca de la teología de Cristo, la cristología, que no se le entienda eso, pero que sepamos que Dios es amor y tener confianza en ese manifestado así, ni aún en Israel, palabras textuales de Jesucristo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe como en este o en esta. Por decir, a la humanidad entera entregada hacia el autor del amor, de la vida, de la creación, del universo, del cosmos, ¿no es cierto? Hasta el fin del cosmos. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. O sea, Dios no discrimina a nadie, chino, judío, indio, negro, y todo para ellos es la confianza. Pues en este discernimiento el bien y el mal, la conciencia de nosotros, ¿no es cierto? Okay. Que nos ayuda a evitar el mal y a hacer el bien. Ok, gracias, Denis. ¿Alguien más? Bueno. Yo sí quisiera acotar algo a la línea que el pastor Denis habló. La Biblia dice que el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? A través de la naturaleza, a través de los acontecimientos. Entonces, en cierto punto, yo también comparto esa inquietud de Enrico, de Vito. ¿Qué pasa con la gente de antes de nosotros, verdad? Ellos tuvieron que estar informados por la naturaleza, por los acontecimientos que pasaban en su tiempo. Y el Señor, y me uno a la línea del pastor Denis de reflexión, que dice que el Señor ve nuestros actos, nuestro corazón. Entonces el Señor ve la motivación de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. Él va a encontrar por qué hicimos las cosas, no cómo las hicimos. ¿Verdad? Muy bien. Ahí es una cosa importante porque yo puedo cumplir las mismas leyes de la Biblia, pero sin acercarme a Dios. Pero si yo cumplo eso, sabiendo que estoy inspirado por Dios, ese es el punto clave. Yo puedo hacer el bien, dice Corintios, pero si no amo, y no amo a Dios en este caso, de nada vale. De nada vale. Y respecto a los chinos, le preocupa a Vito y también a la otra pregunta que se hizo. Ahí la Biblia también es clara, dice que el Señor nos manda a difundir el Evangelio. Hablará de alguna manera, que no sabemos todavía. El Zoom, hace 2 años no sabíamos que iba a ser inventado. ¿Qué herramientas pondrá Dios para que su pueblo pueda predicar al pueblo chino y otras naciones? No lo sabemos. Pero lo importante es que nosotros debemos tener la actitud de predicar a este Dios que resucitó, que está en los cielos y que vendrá por nosotros. Eso es lo importante. No sé si abono en algo a las preguntas. Gracias. Todo sirve. Vito, y vamos a la respuesta así más o menos coordinada y seguimos, chicos, porque son y 20 y yo pensaba terminar más temprano. Después Vito me dice, se te hizo muy largo. No, eso quiere decir que está interesante, ¿no? Eso quiere decir que dale, buenísimo. Igual el sábado pasado, creo que fue, estuvimos hablando nosotros todo el tiempo, desarmamos la clase.
Me dijeron que se hablaron todos y todos, se hablaron todos y todos. Me parece buenísimo. Mi planteo de hoy respecto de los chinos, primero, lo primero que pensé, que no lo comenté inmediatamente, es de ninguna manera estoy poniendo en tela de juicio las escrituras como escrituras débiles, ¿sí? O frágiles en cuanto a su contenido, que no lo contemplan todo. Yo creo que las escrituras son maravillosas y lo contemplan todo, pero además de contemplarlo todo, contemplan hasta esas emociones profundas, el relieve del espíritu humano. Eso no puede estar, no puede ser sino fruto de el espíritu, la mente y el amor de Dios. Porque conocemos la literatura humana, que hay literatura que es maravillosa, profunda, y creo que también eso tiene una gran inspiración, y también conocemos otras artes, ¿sí? Que no podemos entender cómo fueron ejecutadas por seres humanos, también tienen expresión divina, pero las escrituras para mí es lo más complejo. Yo no quise poner en tela de juicio, porque no estoy ni siquiera en la pregunta sobre ese tema, ya me la respondí. Y tampoco quise plantear esto, porque esto yo ya me lo planteé, lo de los chinos antes, y lo hemos charlado, pero no los chinos en sí, sino las personas que no conocen la palabra. Exactamente. Yo lo que quise expresar, que por ahí lo hice sin toda la expresión concreta, es culturalmente nosotros interpretamos con facilidad porque entendemos esto del mundo occidental, porque estamos formados en la cultura cristiana, evangélica, católica o lo que fuere, pero entendemos desde el origen, porque esto no es para nosotros inaugural. Para nosotros es parte de la cultura, de nuestra formación, de nuestro idioma, de nuestra lengua, de nuestra literatura. Cristo, Dios, está en todas partes. Lo entendemos, lo interpretamos perfectamente, y cuestionamos inclusive a los españoles que han invadido de una manera en su momento cruel para traer esta evangelización, que lo hicieron desde el comienzo cultural y después lo han hecho espiritualmente. Es decir, estamos imbuidos en esa cultura, por eso podemos entender con facilidad. De ahí a que cumplamos o que llevemos, como decía Denis, yo puedo conocer la palabra, lo único que tengo es un poco más de cargo de conciencia, después lo que haga es muy probable que no coincida con eso, que haga lo que conozca no quiere decir que sea efectiva, porque mi corazón no la acepta. Ahora, el tema que yo había planteado era el otro, el primero, es decir, culturalmente están muy alejados de interpretar esto, que no deja de ser algo que ocurre en el mundo occidental. Sí, para algunas culturas puede llegar a ser esto muy complicado de interpretar. ¿Cómo puedo asimilar yo si me están contando la historia de una persona del lejano oriente donde aparezca, suponer, una historia que yo tenga que entender, interpretar y asimilar a mi cultura para vincularla a mi religión y para vincularlo después posteriormente? Y como algo verdadero, algo verdadero, único y absoluto, exacto. Sí. Bueno. Eso era lo que quería decir yo. Dale, Saidi, y vamos con el resto. Me acerco más para que me escuche mejor. Me parece que lo que Enrico estaba preguntando es, de la gente normal con la que nos relacionamos, que va por la calle, que tiene un comportamiento bueno en general, pero que no conoce mucho de Dios, si es que va a ser salvo en base a las señales que hablamos de cuando Jesús venga y del conocimiento que debemos tener. Entonces, mi comentario personal es, eso es un poco como salvación por obras. Porque yo soy bueno, entonces no necesito la salvación de Jesús porque no he hecho nada malo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en este mundo no hay justo ni a un solo uno, porque todos tenemos una herencia pecaminosa. Aunque externamente seamos muy correctos, nuestros pensamientos pueden tener también equivocaciones, premeditadas o no. Todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos aceptar a Jesús como el que nos limpia de aquellos pecados que vemos y de los que no vemos, porque si no, pues con nuestro buen comportamiento sería suficiente, y pues ¿para qué vino Jesús? ¿Y para qué va a volver? Mi opinión. Gracias, Saidi, gracias a todos.
Vamos a, si me permiten, me gustaría hacer como un esbozo tratando de unir todos estos conceptos. Partamos de la idea de que ante Dios somos todos iguales, ¿sí? Las diferencias raciales, culturales, son constructos humanos y que devienen de precisamente la entrada del pecado y un montón de cosas que pasaron. Lo que está rescatando de Dios es, o lo que intenta rescatar Dios a través de sus enseñanzas, es volver al origen, volver a la estructura original y volver a recuperar lo que se perdió en el hombre, que existía y que se desvirtuó. Y básicamente tiene que ver con el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. ¿Está bien? El amor se desvirtuó y la verdadera manera de amar se distorsionó y adquirió forma precisamente en base a diferentes culturas, de lo que se considera como que está bien o que está mal o lo que sea. Y actualmente seguimos viendo alteraciones o ramificaciones de las anteriores y vemos que como el amor se manifiesta de maneras diferentes e incluso hasta a muchos de nosotros nos resultan aberrantes. Como para quienes practican el amor de manera aberrante, les resulta aberrante para los que lo practican de verdad, o para los que lo practican de verdad les resulta aberrante la otra manera de pensar. O sea, el amor de alguna manera se ha distorsionado en todos, pero todos amamos. Todos tenemos la capacidad de amar, todos tenemos la conciencia y el juicio como seres humanos como para darnos cuenta si las cosas están bien o están mal. Chinos, holandeses, ecuatorianos, argentinos, cordobeses y porteños dentro de la misma Argentina, eso es igual y somos iguales para todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Dios le interesó mucho toda esta desviación y toda esta alteración del trabajo original divino en nosotros a raíz de la entrada del pecado. Y entonces Él dijo, chicos, acá tienen la guía como para poder encaminarse a lo que son las cosas y lo que yo quiero, como soy yo, como me gusta ser y como quiero que todos ustedes sean. En ese transitar de la historia humana, el ser humano se ha ido desvirtuando y algunos perdieron totalmente el contacto del origen y del concepto original, real, final y verdadero y absoluto, que es de la perspectiva divina. Al perdernos, perdimos el concepto, perdimos la noción, como le pasó al pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto. Le dijo Dios, chicos, acuérdense, los mandamientos existieron y siguen existiendo. Yo se los remarco con el dedo y acá están para que ustedes lo sigan haciendo. Pero los mandamientos estaban porque el carácter de Dios reflejado en los mandamientos, o los mandamientos que son la estructura del carácter de Dios, siempre estuvo desde la eternidad y para la eternidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, al ser creados por Dios, tenemos las mismas características divinas, todos sabemos amar y todos tenemos criterio de juicio y de enterarnos si están bien o están mal. Pero nos hemos desconectado de la fuente, del origen, del precepto divino original. Entonces ahora yo me muero, en el caso de ser un indígena, en el caso de ser un chino, en el caso de ser un tailandés o quien sea, yo me muero sin ese concepto porque nunca lo conocí, no me enteré porque mi cultura se guió por otro lado y entonces yo no tengo ese concepto que tiene la cultura, o sea, la cultura cristiana o judeo-cristiana, podríamos llegar a decir. Listo, ¿y qué va a pasar conmigo? Ahí es donde entra lo que dijo Euclides hace un rato, que vamos a ser juzgados por nuestras buenas obras, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Enrico. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestro corazón, por nuestro juicio e incluso por nuestras intenciones. Y ahí es donde yo hablo de los dos caníbales.
Y hablo del caníbal buena onda y el caníbal mala onda. Ninguno de los dos conocía a Dios, los dos comían carne humana, los dos o eran reductores de cabeza o mataban gente, los dos hacían exactamente lo mismo. Pero hay uno que en su esencia era bueno y el otro en su esencia es malo. Y ese va a ser el juicio que Dios va a utilizar para diferenciar cuál de los dos caníbales se va a salvar y va a tener la vida eterna, en todo caso. De alguna manera el Espíritu Santo obra en todo el mundo. De alguna manera el Espíritu Santo también llega a cada uno de nosotros sin importar la cultura, la raza, sin importar nada. Pero ahora tenemos que hacer un ajuste. La palabra de Dios está y está escrita, está revelada, está mostrada, y ahora tenemos una responsabilidad a quienes los tenemos y una responsabilidad del que la recibe. Porque el que la recibe y no la quiere recibir, o sea, el que tiene la oferta y no la quiere recibir, ya tiene el conocimiento y ya sabe cuál es su propio destino, entonces está en él seguir o no seguir. Está en él o ella. Es muy breve porque me impresionó lo de los caníbales. Pero vos dijiste dos, en el medio estaba Jesús crucificado y a los costados había dos ladrones. Y uno de ellos dijo, no lo sigas molestando porque él no hizo nada y está pagando la misma condena que nosotros que sí somos ladrones. Y Jesús le dice, te digo hoy, no vas a estar hoy, sino dentro de 3 días, porque eso lo explicaste bien vos, hoy te digo que vas a estar conmigo en el cielo. Y ese hombre no solamente no conocía la palabra, la había ignorado, estuvo en contacto con Jesús y no se dio cuenta, estaba pagando su condena y sin embargo, sin conocer la palabra y sin absolutamente nada, fue rescatado por Jesús. Eso no es una casualidad, no es que justo Jesús dice, ahora yo le voy a contestar a este hombre porque justo que me están crucificando, se dio la oportunidad de que dejen enseñanza. No, eso forma parte del plan divino de lo maravillosas que son las Escrituras para responder todas nuestras inquietudes. Entre otros. Perfecto. Perfecto. Gracias, Vito. Ahí estaba el chino o el que nosotros, pobrecito, el chino lo agarramos de ejemplo, ¿no? Pero para los caníbales. Claro, el gordito para caníbales. Dale, Denis, estamos pasándonos de la hora, chicos. Quiero terminar. No, 2 palabritas nomás. Yo estoy aún a los que estaban haciendo atrocidades, que luego en el Pentecostés dijeron, ustedes asesinaron al Hijo de Dios. ¿no? Los que conocían, incluso tenían la Biblia en la mano. Y con la Biblia en la mano estaban haciendo atrocidades. Cuando estaban actuando con esa atrocidad, el Señor todavía estaba diciendo, rogando, Padre, perdónalos. El creador del universo estaba diciendo allí, con amor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. O sea, Dios estaba analizando las actitudes de los que estaban ignorando, pero estaban haciendo atrocidades con el Hijo de Dios. Exacto. Correcto. Chicos, quiero terminar. Espero que algo se haya entendido, Enrico. No vamos a dar la respuesta total y absoluta. Más o menos eso intenta hacer el bosquejo. Ya veo dar la respuesta que están bastante de acuerdo lo que yo pienso. Bastante. Ok, me alegro. Terminamos con esto y volvemos estábamos con el tema de la muerte y que aquellos que muramos quizá y no alcanzamos a ver esa promesa, pero que ya empecemos a ver esa promesa a través de los ojos de Jesús. Y terminamos con lo último, con este texto que está en Filipenses 4 al 6, que dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 6. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino préstenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Qué hermoso versículo.
Qué hermoso texto y qué énfasis que pone en esto como para terminar este trimestre. Sin duda la vida está llena de tensiones, pruebas y luchas y ninguno de nosotros es capaz de eso. ¿Cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos estar alegres con todas las cosas que nos están pasando, económicas, de salud, políticas, religiosas, sociales, terrestres o de la naturaleza? ¿Cómo podemos sentirnos bien? No obstante, su objetivo es decirnos que incluso con todo lo que soportamos ahora, podemos regocijarnos en lo que se nos ha dado en Cristo y de hecho podemos hallar descanso para nuestra alma aún ahora. Repito este versículo y terminamos con una oración. Alégrese siempre en el Señor. Hablamos todo el trimestre acerca del descanso, acerca del reposo, distintos tipos de reposos, ¿sí? Distintos tipos de descanso, pero siempre concentrados en el descanso. Y ahora tenemos una promesa de un descanso eterno, no un descanso que no vamos a hacer nada porque seguramente nos van a pasar muchas cosas, pero algo que vamos a descansar seguro es del dolor. Algo de lo que vamos a descansar seguro y para siempre es del sufrimiento mental, físico, espiritual, intelectual, algo de lo que vamos a descansar para siempre y ya no lo vamos a tener más. Y vamos a tener un gozo eterno, una alegría eterna, donde ya no habrá más dolor precisamente. Alégrense siempre en el Señor. Y esta alegría no es en cualquier cosa, sino es en el Señor. ¿Y cómo nos podemos alegrar en el Señor? Porque Jesús nos dejó una promesa y entre otras cosas, pero también nuestra vida va a ser diferente cuando empecemos a vivir como Él vivió. Repito, alégrense, una orden de alegrarnos. Y a veces nos entregamos a esa pasión triste, ¿no? De tristeza, del miedo, de la culpa, del dolor, y acá hay una orden de salir, de tomar impulso y aferrarnos de lo que nos puede poner alegres, nos hace felices. Que todos los corazones, los conozcan ustedes como personas bondadosas. ¿Lo están haciendo? Estamos reflejando la gloria de Dios, estamos reflejando la alegría de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, falta poco. No se aflijan por nada, sino préstenselo todo a Dios en oración, como lo hacemos acá todos los sábados a la mañana. Pídanle y denle gracias también. Terminamos entonces con una oración. Ha sido un gusto participar y compartir con ustedes este trimestre. No alcancé a pedirles que levanten la mano todos aquellos que quieran que nos sigamos viendo más adelante en este horario, pero escucharemos las propuestas de todos, e incluso los que puedan estar escuchando la lección por YouTube, conéctense con nosotros, manden mails, manden mensajitos, a ver cómo es lo que vamos a hacer, y vamos a organizar de alguna manera seguramente para que sigamos encontrándonos. Les mando un abrazo, un cariño grande, enorme. Terminamos otro trimestre más, hemos cumplido otra misión. Empezamos con el libro de Deuteronomio. El trimestre que viene seguramente va a ser muy interesante. Los espero a todos, los esperamos a todos el sábado que viene por ahora, a la misma hora, y vamos a ir viendo qué hacemos, ¿sí? Con el propósito también, vayan teniendo en cuenta, y si tienen alguna idea de cómo vamos a festejar el año y medio, que lo vayan comentando. Tenemos una oración para terminar. Inclinemos el rostro. Querido Jesús y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros en este momento. Te damos muchas gracias por este descanso que tú nos ofreces momento a momento a lo largo de toda nuestra vida. Por este descanso que tú nos prometes y que nosotros nos aferramos también para poder alegrarnos y gozarnos en esa promesa, que así como has cumplido todas las promesas hasta el momento, esta promesa seguramente la cumplirás en todos aquellos en quienes creamos y confiemos en ti. Te pedimos que nos ayudes a conocerte mejor, a caminar contigo tomado de tu mano, aprendiendo acerca de tu carácter,
aprendiendo mejor y interiorizándonos mejor en tu amor, en cómo amar, en cómo poder confiar y tener fe en ti y en todas tus promesas. Ayúdanos a prepararnos, a ser felices y a estar gozosos a pesar de nuestras luchas y de nuestros sufrimientos. Te pedimos que estés con aquellas personas, con todos aquellos que estén pasando por un momento de angustia, de terror, de soledad, de dolor físico, emocional y espiritual, y que estén escuchando en este momento y que estén participando también aquí con nosotros en esta hora. Acompáñanos en el resto de la semana, acompáñanos a no claudicar, a seguir tomados de tu mano y a seguir gozosos, sintiéndote a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos, nos vemos. Ha sido un placer estar y compartir con todos. Un beso para todos los que están y todos los que están detrás de las cámaras. Un beso para Peggy también. Gracias, igualmente. Nos vemos, si Dios lo permite, el sábado que viene. Bueno, yo también mando saludos, bendiciones. Feliz semana. Gracias, de todas maneras. Chao, chao. Chao, chao.